Yo lo que no veía es que esto podía ser una profesión. Y entonces fui consciente de ir a algún museo y pensar, que aquí hay cosas colgadas y la gente paga por irlas a ver. Nunca llegas a pensar de cuánto vale realmente dibujar, cuánto vale mi profesión, cuánto vale un proyecto. Cualquier persona que se dedique a dibujar recuerda que, por ejemplo, en la escuela encasillan como la persona que sabe dibujar. Pues simplemente es porque si te dan un lápiz y un papel y puedes pasarte eternas horas dibujando y dibujando, mirando la televisión con una libreta, yendo en coche con una libreta, pues al final te das cuenta que es tu herramienta de punto de escape y tu entorno pues se da cuenta de ello, supongo. Yo no sé dibujar directamente con la pantalla, entonces yo dibujo en lápiz en papel, le hago una foto normalmente porque no tengo escáner y lo paso al ordenador. Y el ordenador para mí, que es una pantalla gigante, es como lo que sería antes la mesa de luz. Eso ya no lo hago, el proceso es más rápido. ¿Qué pasa? Que ahí obviamente pues tienes el gran código de control Z de Mail. Cuando en un punto llego a ver lo que sería el estilo surrealista, sí que de pequeña hice como el clic de, que hay una forma en la que se pueden contar cosas de una forma mucho más onírica, de plasmar un sentimiento. Cada persona tiene su forma de interpretar lo que ve. Al no haber una cosa explícita en plan, esto significa tal, creo que cada uno se construye su diccionario de lo que está viendo en imágenes, ¿no? Yo soy de pocos colores. Para mí el color explica otra narrativa más. Como la combinas en la ilustración, puede transmitir una cosa u otra. La atención de la persona que lo está mirando se centra en algunas emociones que, en cambio, si tuviera un pupurri de colores sin ni una intención cromática, se puede llegar a perder un poco lo que tú estás intentando contar. Yo no me considero una persona que sepa escribir muy bien. Lo que hago es usar las herramientas que te proporciona el cómic para expresar ese sentimiento o esa historia. Que a veces no hace falta con palabras decir nada, sino simplemente con una secuencia de imágenes. No tan solo la viñeta, lo que hay en el interior, sino cómo tú colocas la viñeta, en qué posición, en qué tamaño. Irte como a explotar totalmente las herramientas que te ofrece el cómic. De hecho, los proyectos que me plantean lo planteo como si fuera una página de cómic. Me gusta pensar que como ilustradora me puedo nutrir de todo lo que veo. Referentes de cómic empiezan por el manga, el anime, tragarme toda la televisión posible habida y por haber. Todo lo que sería el cómic underground para mí fue un descubrimiento brutal. Yo paso de los fanzines ya, solo quiero cómics, solo quiero publicaciones raras. No existe un día en el que no aparezca la música en mi vida. Hacerme un hueco en el mundo de la industria de la música en la parte gráfica, para mí es como hacerle un chocacinco a mi yo de adolescente. Me autoimpuse no aceptar cosas en las que yo no me sentiría cómoda. O sea, hubo una época en la que me fui mucho para gustar más y allí es cuando era como, me estoy amargando, estoy destruyéndome a mí misma a nivel de ánimos, porque lo que gustaban en el entorno eran cosas en las que yo no me veía. Yo pienso que un ilustrador, aparte de que visualmente funciona, es la forma en que explica los conceptos que quiere contar. Lo que veo es que mi trabajo que yo hago ahora, mi yo de 16 estaría contenta, porque significa que el contenido está en conexión en lo que yo siempre he querido contar. Cuando he tenido estudiantes de ilustración, yo lo que aconsejo es que tengan mucha paciencia. El dibujo y dibujar y las ideas no salen de la nada, se han de trabajar. Que uno no nace con un estilo que visualmente encaje, que absorba todo, porque es lo más necesario también, y que lo analice y que lo disfrute, pero sobre todo que hay que hacerlas cocinar.